reflexiones y opiniones personales en relación a esta importante forma de resolver conflictos como es el arbitraje. Excelente. Permítame, doctor, no más de un minuto. Aquí hay algunas estadísticas que servirán de repente de inicial marco de referencia a modo de estado de la cuestión del arbitraje internacional. Ya son estadísticas que ya usted conoce, mejor que yo incluso, y un poco para ubicar a las personas cómo viene desarrollándose el arbitraje, ¿correcto? En el ámbito internacional. ¿Ya? Un inicial, permítame por favor, Claro que Marco. sí, cómo no, cómo no. Muy bien. A ver, un segundo. Segundo, por favor. Vamos a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Ya, muy bien. Unos momentos, por favor. A ver qué comentarios le merecen, iniciales, al doctor. Lo que ahora queremos compartir. A ver, unos segundos. Parece que hay una dificultad inicial. Unos segundos, por favor. Ahí está, ya está. Se puede ver, ¿cierto, doctor, estimado doctor? Lo que presentamos acá como gráfica. Usted lo puede ver, ¿cierto? En el Sí, compartir pantalla, le comento en todo caso. Ya, aquí la fuente es del CIADI y lo que dice es la distribución geográfica, ¿sí? De los casos ante el CIADI. En primer orden, Europa con el 26%, en primer orden. Le seguiría el Medio Oriente con el 11%, Europa Occidental con el 8%, Sudamérica, lo que nos interesa, el 23%, ¿correcto? América del Norte, el 4%. Entonces, más o menos vamos viendo de que no es tampoco que el arbitraje esté muy extendido en el mundo, ¿ya? Es una inicial aproximación. La siguiente, igual, una vez más, un 33% dice sobre distribución geográfica de las partes, en el arbitraje se entiende, en Europa del Norte y Oeste, y en un 33% en América Latina, comparativamente, fíjese, el 15%, Asia del Sur y del Este y Pacífico, un 14%. Ya vamos terminando. Casos registrados ante el CIADI, en el 2018 dice son 56 casos, ¿correcto? Y por sector económico, de repente lo que nos interesa, lo que más se discute en el arbitraje internacional, dice que un 24%, temas de petróleo, gas, minería, ¿correcto? Y le seguiría otros temas no menos importantes como energía eléctrica, agua, saneamiento, etcétera. ¿Ya? Lo que queremos resaltar es que hay una alta incidencia en los temas de petróleo. Bien, ¿qué más? ¿Qué es lo que más dice se valora en el arbitraje internacional? Fíjese, al 2018, la exigibilidad de los laudos, un 64%, evitar sistemas legales específicos, tribunales nacionales, un 60%, la flexibilidad, un 40%, la capacidad de las partes para seleccionar árbitros, un 39%, el tema de la confidencialidad y privacidad, el 36%, la neutralidad, 25%, ¿correcto? Bien. Entonces, ¿qué comentarios iniciales le merecerían ello a manera de introducción? Y pasamos ya a la disertación propiamente que usted está planteando. Adelante, doctor, por favor.
Muchas gracias. Bueno, en realidad, pues, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, pues tiene una importancia muy relevante en relación a lo que es el arbitraje de inversión, el arbitraje internacional de inversión, que es totalmente distinto a lo que voy a explayarme el día de hoy, que es el arbitraje comercial internacional. Pero lo que se busca pues con el CIADI es que el Estado no sea juez y parte cuando se trata de una controversia entre él con un inversionista extranjero. Entonces, a partir de ahí, se crea esta organización que va a permitir emitir laudos arbitrales que sean pues exigibles y de obligatorio cumplimiento para la parte que haya perdido, para que ese laudo pueda hacer que el derecho se ejecute. A partir de ahí, tiene algunos principios importantísimos. Definitivamente la flexibilidad que tiene el arbitraje por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, en donde las partes pueden elegir a sus propios miembros del tribunal arbitral, sus árbitros de parte, para que estos a su vez puedan designar al presidente del tribunal arbitral. Definitivamente sí es importante lo que estás mencionando. Hay controversias de inversión y yo pienso que esto siempre se va a dar por miles de motivos y definitivamente dentro de los servicios básicos y dentro de lo que es energía tiene mucha importancia, ¿no? Es relevante tanto económicamente como también al propio sector que está abarcando. Correcto. Entonces, miren, venía a colación por lo siguiente, doctor. Entonces, inicialmente uno dice, ok, el arbitraje internacional, pero ¿en qué me afecta? ¿En qué me involucra? Y finalmente, ni siquiera el arbitraje que pueda desarrollarse internamente directamente no me afecta. Oye, pero se van a decidir de repente aspectos que tienen una directa relación, ¿sí? Con servicios, tienen directa relación con recursos, tienen directa relación con bienestar. Lo que se decida en estos organismos internacionales, pues va a tener una directa relación con nuestro diario vivir, ¿correcto? Por supuesto. Y Entonces, además, sí, discúlpame dale. que te interrumpa, y además, esto es muy importante porque muchas decisiones políticas pues van a afectar contratos con inversionistas extranjeros, entonces uno de primera impresión dice, bueno, el Estado pues tiene la facultad e incumple ese contrato, y al final de cuentas termina un lado arbitral obligándolo a pagar inclusive indemnizaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las decisiones políticas que se toman para incumplir estos contratos. Y esto ha generado laudos arbitrales, pues, en perjuicio de varios estados. Al final de cuentas, sí nos interesa porque es dinero del Estado y la fuente es de todos nosotros. O sea, definitivamente pienso que es muy importante respetar los acuerdos y antes de respetar los acuerdos, pues hacer buenos acuerdos que sean favorables para nuestros países. Excelente. Entonces, con su venia, ahora sí, vayamos pues a lo que motiva su expertise y lo que motiva pues aquello que usted nos ha traído para esta jornada. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla si me permite. Sí, a ver, ¿me confirma? La opción está Ujú. habilitada. Perfecto. El día de hoy he sido convocado por esta organización tan importante en el comercio peruano que me ha permitido compartirles algunas reflexiones sobre el arbitraje internacional. Como ya hemos visto de primera impresión, de acuerdo a lo que hemos conversado, existe un arbitraje que es el arbitraje de inversiones, ¿no? Que es netamente entre un Estado y un inversionista extranjero, que tiene una propia regulación, que se resuelve a través del CIADI, ¿no? Y que cuyo efecto directo no se aprecia en el comercio local y en el comercio entre particulares. Ahora yo les voy a comentar sobre el arbitraje internacional que viene a ser el arbitraje comercial internacional. El arbitraje en el tiempo. Siguiendo a Holdsworth, podemos decir que el arbitraje surge como una práctica natural de los ordenamientos jurídicos primitivos, antes que incluso la constitución de los tribunales de los estados. Y esta práctica sigue vigente debido a su flexibilidad formal, a su celeridad,
a la eficiencia que tiene para resolver conflictos, especialmente en el comercio internacional. Ahora, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Definitivamente, pues cuando hay controversias entre particulares que son de diferentes nacionalidades, que domicilian en diferentes lugares, tenemos miles de variantes que hacen que se genere un conflicto para aplicar el derecho internacional privado, y es por eso que el arbitraje tiene gran importancia. Podemos decir que en la actualidad, en el comercio internacional, el juez natural es el tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque es la práctica. O sea, si uno ve la mayoría de controversias comerciales entre particulares, se resuelven a través del arbitraje. Entonces ya el juez natural en el comercio internacional ya no es un Estado, ya no es el juez de la jurisdicción, sino es el tribunal arbitral. Y esto nos ha dado no una ley, no una norma, sino la práctica comercial. Y ahorita que vamos a analizar cada una de sus características, vamos a darnos cuenta de por qué motivo es que el arbitraje ha tomado tanta importancia en el comercio internacional y en el Perú, en el comercio local. Encontramos de que el arbitraje en el Perú no solamente lo tienes en lo que es comercial, ya tenemos una ley de contratación pública con el Estado, una ley de contrataciones con el Estado que nos obliga a irnos a un arbitraje en materia de contratación pública cuando existe controversias entre el proveedor con el Estado. También tenemos controversias comerciales que se tramitan aquí en el Perú a través de tribunales arbitrales ad hoc y a través de instituciones arbitrales. Tenemos lo que es el arbitraje popular. El Ministerio de Justicia, debido a la normatividad arbitral vigente en el Perú, se constituyó un arbitraje popular, que es el arbitraje, digamos, de bajo costo, para permitir tener una alternativa a la justicia ordinaria a pretensiones de menor cuantía. Esto es algo muy importante. Arbitra Perú tiene ya una posición dentro del mercado de resolución alternativa de conflictos en donde árbitros especialistas en cada uno de los temas que se van a resolver, pues ayudan a obtener una justicia mucho más rápida que el Poder Judicial. ¿Por qué? Obviamente, si vamos a hacer una comparación, el Poder Judicial pues tiene sobrecarga. Los jueces no se dan basto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al encontrarnos a estas circunstancias, definitivamente la persona, al momento de analizar en cuánto tiempo va a resolverse su controversia, va a preferir sin duda alguna irse al arbitraje. Y en materia comercial sabemos nosotros que el dinero, como dicen en pocas palabras y sencillas, el dinero da vueltas. Entonces, ¿qué gano yo con una sentencia que me va a pagar, no sé, 100,000 soles de acá a 7 años? Cuando de repente a través de un arbitraje puedo lograr ese monto en menor tiempo. Si bien es cierto, muchos dicen, sí, pero el arbitraje es más caro. En efecto, puede ser más caro por el monto de la pretensión. Sin embargo, al tratarse casualmente de un dinero que se recupera más rápido, en el caso de una obligación de dar suma de dinero, por ejemplo, doctor, es que ese dinero que lo recuperé antes, obviamente va a poder generar y va a tener mayor productividad económica. Entonces es así, por eso es que es la forma, digamos, más relevante para resolver y súper eficaz para resolver controversias comerciales. Ahora, tiene ciertas características. He visto que ya se ha revisado en una edición anterior una ponencia sobre arbitraje y quiero resalvar algunas que desde mi percepción son importantes para el arbitraje internacional. Lo primero es la primacía de la autonomía y la voluntad de las partes. Esto se ve en todo tipo de arbitraje y tiene una trascendencia relevante. ¿Por qué? Cuando tú hablas de primacía de la autonomía y de la voluntad, como ya lo he mencionado, cada una de las partes tiene la facultad de poder decidir quién va a ser su árbitro. O sea, y cuando hablo de su árbitro, el árbitro de parte, pero no es que el árbitro que te va a defender tus intereses, no. Es el árbitro que tú vas a designar para poder, ¿qué cosa? Para poder tener la certeza de que va a haber una equidad al momento de analizar y que no va a ser una persona que haya sido solamente nombrada por la otra parte. Y esta primacía de la autonomía, de la voluntad de la parte la encuentras al momento de redactar el convenio arbitral. El convenio arbitral
el convenio arbitral es el acuerdo que te permite apartarte de la jurisdicción ordinaria para irte a un arbitraje. Si no hay convenio arbitral, no hay arbitraje. Es la invitación, como dicen, a la fiesta. Entonces, cuando tú redactas tu convenio arbitral, en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, renuncias al fuero ordinario y te sometes a un arbitraje. Puedes decidir quién va a ser tu árbitro, quiénes van a ser, y si no te pones de acuerdo y quieres que sea solo un árbitro, puedes encargar a un tercero, como a una institución arbitral, para que te designe quién va a ser el árbitro. Entonces esa autonomía de la voluntad de las partes la encontramos desde el principio, desde la conformación del convenio arbitral. En el convenio arbitral puedes pactar que se resuelvan unas determinadas controversias y otras no, otras prefieres que sean en la vía jurisdiccional. Puedes pactar de que sea, como les mencioné, un tribunal arbitral de 3 o un árbitro de 1. Puedes pactar incluso, de acuerdo a la legislación peruana, que el propio tribunal arbitral ejecute sus decisiones contenidas en el laudo, que no es de mucha práctica, pero es una característica que hace diferente al arbitraje en el Perú, y después vamos a hablar de ello. Entonces tú tienes esa amplia facultad. Inclusive puedes pactar el convenio arbitral y puedes modificarlo en el tiempo, siempre y cuando la otra parte que han redactado el convenio esté de acuerdo contigo. Ahora, pasamos a la otra etapa. Ya está el convenio arbitral, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en las reglas arbitrales. Las partes tienen la facultad de poder acordar su propia regla. Y esto es diferente a un proceso judicial. Y es por eso que muchas personas que litigan en el fuero ordinario, cuando ingresan al arbitraje, se dan cuenta que es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque ellos quieren aplicar la ley, como se hace en el proceso ordinario, cuando aquí se prefiere a la autonomía de la voluntad de las partes, los acuerdos pactados. Y es que si yo me pongo de acuerdo contigo, si tenemos una controversia, podemos pactar de que solamente sean pruebas documentales. Podemos pactar de que exista, que no haya audiencia, o que sí lo haya. Podemos pactar de que no hayan excepciones, ni defensas previas, ni cuestiones probatorias. Es que tienes libertad para poder establecer tu regla. Podemos ponernos de acuerdo en el plazo. ¿Sabe qué? Necesitamos pues un tema complicado, 2 meses para contestar. 2 meses tendrá. O es algo muy sencillo, necesitamos un día. Entonces, esta libertad se recoge de la autonomía de la voluntad de las partes. Y es así que la ley peruana, que es reconocida en el mundo por tener características diferentes, y diferentes en el sentido de que es una buena sede arbitral, que ya lo vamos a revisar, porque ha tomado como ejemplo la ley modelo UNCITRAL. Esa ley modelo que es importantísima y que da ciertos parámetros, como el respeto a la autonomía y la voluntad de las partes. Inclusive la legislación peruana permite, cuando las partes se someten a un arbitraje, de que ese reglamento arbitral del centro de arbitraje sea como si fuera la autonomía de la voluntad de las partes, porque ellos lo aceptaron y lo hicieron suyo. Entonces se respeta ese reglamento arbitral. Y es ahí que vamos a encontrar todas estas circunstancias que va a hacer posible de que el arbitraje sea más ligero, más rápido. Luego tenemos otra de las características, la justicia privada. Es más, en el Perú no solamente es un método alternativo de solución de controversias, aquí en el Perú es una jurisdicción de acuerdo a la Constitución Política del Perú. La flexibilidad normativa, como lo habíamos mencionado, y sobre todo en el arbitraje internacional, ya lo vamos a ver, que las partes pueden decidir qué norma procesal van a aplicar. Pueden elegir la sede del arbitraje. ¿Sabe qué? Yo soy peruano, tú eres chileno, y decidimos de que la controversia se resuelva en Brasil. Perfecto, se resuelve en Brasil. O podemos en la China, y en la China se resuelve. Podemos pactar el idioma. Pactamos el idioma. Entonces podemos aplicar la ley de fondo. ¿Sabe qué? Prefiero aplicar, está bien, tú eres de Chile, yo soy peruano, el servicio o el producto se entrega o la principal prestación se realiza en, no sé, en Filipinas. Entonces mejor que sea la legislación de fondo, la ley de Filipinas. Pero como la ley peruana es más rápida y es mejor, entonces utilizamos de ley procesal la sede del arbitraje que sea en el Perú. Esa flexibilidad tú no la vas a encontrar en el fuero ordinario.
Y eso es lo que hace enriquecedor al arbitraje. Ahora, la celeridad procesal sí es importante, pues. ¿Por qué? Si lo vamos a comparar con un proceso jurisdiccional aquí en el Perú, tú llegas a un proceso contencioso y dependiendo de la cuantía puedes irte primera instancia, segunda instancia y llegar hasta la Suprema. Y recién tienes una sentencia con la calidad de cosa juzgada que puede ser motivo de una ejecución. Y eso puede tardar la vida. Si se trata de un proceso contencioso de conocimiento, puede tardar la vida. En el proceso arbitral, la diferencia está en ello. Solamente vas a tener un laudo y aquí en el Perú, por regla general, no existe impugnación del laudo más que el recurso de anulación que no lo detiene. Tú puedes ejecutar tu laudo a pesar de que existe un recurso de anulación en trámite. Entonces te ahorras esa segunda instancia, esa ida en la Suprema, para que solamente en el caso de que no se puede ejecutar vía arbitral porque no se pactó o porque los árbitros no pueden, irte a un proceso de ejecución para ejecutar la decisión del laudo arbitral. Sin embargo, los tribunales no se pueden meter a analizar el fondo de la controversia. Eso es algo súper importante. Entonces, esto le da sin duda alguna una celeridad procesal y existe aceptación en el comercio internacional. Es aceptado, como los habíamos dicho, y es promovido por las autoridades más grandes en comercio internacional, llámese la Organización de Comercio Internacional Mundial, llámese la Cámara de Comercio del Centro, la Cámara de Comercio Internacional de Francia. Entonces encontramos de que hay entidades a nivel regional también el Mercosur, o sea, diferentes entidades que están promoviendo el arbitraje. Es un método heterocompositivo. No se trata de que yo me ponga de acuerdo contigo para la solución de la controversia. No, existe un tercero que puede ser el tribunal arbitral o puede ser un solo árbitro que va a resolver, que va a emitir una decisión contenida en un laudo arbitral que es ejecutable tal cual una sentencia. Y él va a solucionar, te guste a ti la solución o le guste al otro o no le guste a ninguno. Entonces, es un mecanismo que definitivamente tiene una jerarquía, tiene carácter jurisdiccional, de acuerdo a la doctrina, o contractual, o ambas. ¿A qué hago referencia? El arbitraje es una jurisdicción, tiene sus propios principios y es autónomo de la legislación procesal. No se aplica aquí el Código Procesal Civil al momento de sustanciarla. Y esta connotación de carácter contractual nace de la autonomía casualmente de la voluntad de las partes. Nosotros acordamos, decidimos voluntariamente someternos a arbitraje. Y tiene sus efectos casualmente por ello, entre las partes. Ahora bien, después de ver todas estas características, vamos a aterrizar en el Perú. Normatividad constitucional en el Perú. El artículo 62 de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que los conflictos derivados de la relación contractual se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato, autonomía de la voluntad de las partes, resumida y aceptada por nuestra Constitución o contemplados en la ley. Y ahí es donde te da esa idea principal en el arbitraje, que es la ley se aplica supletoriamente. Entonces, cuando tú te enfrentas con una persona que no ha tenido práctica arbitral, quiere preferir la ley de arbitraje que el acuerdo de las partes, cuando realmente en la práctica arbitral es al revés. Primero está la autonomía de la voluntad y supletoriamente se aplica la ley. Entonces encontramos pues que nuestra Constitución la reconoce como una jurisdicción y no solamente como un mecanismo de resolución de conflictos, llámese la conciliación. Entonces, tenemos inclusive el artículo 63 que en el último párrafo nos dice que el Estado y las demás personas de derecho público, y ojo, está hablando del propio Estado, pueden someterse a las controversias derivadas de la relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. ¿Y esto qué nos abre? El arbitraje de inversión, que es el que tú comentaste al inicio de la exposición.
Es que el Estado propiamente reconoce de que el arbitraje es una jurisdicción, y una jurisdicción no solamente paralela al Poder Judicial o supletoria, sino también es una jurisdicción que puede ser internacional y el Estado se somete a un arbitraje nacional o internacional. Aquí en la localidad encontramos que el arbitraje nacional al que se somete el Estado en la mayoría de casos es el arbitraje de contratación pública, ¿no? En las formas que la disponga sin duda alguna esta ley. Además de ello, el artículo 139, inciso 1 de la Constitución también nos menciona de forma clara de que el arbitraje es una jurisdicción. No puede existir otra jurisdicción más que la militar y la arbitral, además de la ordinaria. Entonces aquí encontramos de que el Perú reconoce al arbitraje como Estado, dentro de su Carta Magna, dentro de su máxima norma. Y es por ello que el Perú ha suscrito la Convención sobre el Reconocimiento, ha ratificado la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales y Extranjeras, la Convención de Nueva York, también a la Convención Interamericana de Panamá, la Convención de Panamá, también la ha ratificado. ¿Y por qué? Porque lo que está buscando casualmente es dar seguridad jurídica, esta seguridad jurídica tan importante que es en el comercio local y en el comercio internacional. No olvidemos que el arbitraje tomó más fuerza y en sí el sistema jurídico se volvió más ágil en el Perú a raíz de esa voluntad que teníamos como país de suscribir el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde había unas ciertas características que teníamos que hacer. ¿Y qué cosa? La principal era casualmente la seguridad jurídica, brindar mayor celeridad a los procesos. Ahí se modificó en el año 2008, pues salió la ley de conciliación, salió la ley de arbitraje, se modificó el Código Procesal Civil. Lo que se buscaba era dar más seguridad jurídica a quienes, obviamente a la ciudadanía y dentro de ellos al comercio. Y esto es muy importante y que nos diferencia de otros países. Ahora, cuando hablamos del arbitraje internacional, y esto es algo que tenemos que resaltar. El arbitraje, como les dije, podría ser arbitraje de inversiones y arbitraje comercial, ¿no? Algunos autores, pues, hacen una reflexión sobre la palabra comercial dentro del arbitraje, en donde es limitativa solamente al acto propio del comercio, mientras que otros le dan una connotación más extensiva y es que nace de cualquier contrato privado, ¿no? Entonces, yo pienso que hizo bien, así como otros países, el Perú, que al poder regular dentro del artículo 5 del decreto legislativo que norma de arbitraje, que es la ley peruana de arbitraje vigente, establecer solamente arbitraje internacional. Y te pone esta ley 3 criterios para determinar el arbitraje y dentro del arbitraje internacional, y dentro de ellos, desde mi parecer, el segundo criterio es muy importante y nos abre las puertas a tener en el Perú arbitrajes internacionales en demanda. El primero es que si las partes en un convenio arbitral tienen al momento de la celebración de ese convenio sus domicilios en estados diferentes. Llámese, tú radicas en Chile, yo radico en Brasil y podemos traer el arbitraje acá al Perú. Ese es un arbitraje internacional. Así de sencillo. Puede ser que inclusive sea una empresa peruana con una empresa extranjera y pactan la sede aquí en el Perú. Para la ley peruana de arbitraje, ese es un arbitraje internacional. Luego de ello tenemos la segunda. Si el lugar del arbitraje determinado en el convenio arbitral o con arreglo a este está fuera del estado en que las partes tienen sus domicilios. Y casualmente esta es la apertura a que en el país, hoy por hoy, en el Perú podemos resolver controversias arbitrales que son de 2 partes o 3 partes o las que fueran, que son de una misma localidad. Por ejemplo, 5, 6, 7 o 2 empresas colombianas prefieren resolver su controversia aquí en el Perú. Y basta que ellos pongan que la sede del arbitraje es aquí en el Perú para que se vuelva un arbitraje internacional y que nuestra ley de arbitraje le sea aplicable. Y esto es algo importantísimo.
Entonces, si nosotros como dentro de las organizaciones arbitrales, los centros de arbitraje, comienzan a promover una buena práctica, el Estado a través del Poder Judicial respeta las garantías constitucionales y además de ello respeta las decisiones arbitrales, obviamente en las que son de acuerdo a ley y a justicia, pues sin duda alguna esto nos va a abrir, nos va a aperturar, tener más demanda en lo que respecta al arbitraje, podamos tener más arbitrajes. La tercera, que es que si el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o de la relación jurídica, o el lugar con el cual el objeto de la controversia tiene una relación más estrecha, está citado fuera del territorio nacional, tratándose de partes domiciliadas en el Perú. Por ejemplo, ¿no? Una empresa A con una empresa B, ambas son peruanas, pero la prestación que se realiza, no lo sé, es en Honduras. Perfecto, esa parte sustancial, si es que esa parte sustancial de la obligación se realiza fuera del país, es un arbitraje internacional. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y estas son las formas como puede uno puede identificar a lo que es el arbitraje comercial internacional de acuerdo a la legislación peruana vigente. Ahora, el Perú como sede del arbitraje internacional. ¿Tenemos en la actualidad elevada práctica arbitral? Sí, tenemos elevada práctica arbitral. En principio, desde que se estableció, en el ordenamiento jurídico peruano, en la ley de contrataciones con el Estado, de que toda controversia sometida a arbitraje entre los proveedores con el Estado se resuelvan en arbitraje, nos ha dado al Perú una práctica que no existe en ningún lugar del mundo. Pues nos hemos acostumbrado, esto aperturó las puertas al arbitraje y esto ha generado de que las personas que se someten a arbitraje, los usuarios del arbitraje, las partes dentro del arbitraje, al ver que es un método de resolución eficaz y de pronta justicia, pues ya se acostumbren a ir a arbitraje. Y cuando tienen sus controversias particulares, insertan un convenio arbitral. Al insertar el convenio arbitral en controversias comerciales. El Estado mismo ha reconocido de que el arbitraje es bueno. ¿Y por qué? Si es que el propio Estado está sometiendo sus controversias a arbitraje, está reconociendo que el arbitraje es bueno, que el arbitraje es eficiente y se está sosteniendo en el tiempo. A pesar de casos aislados pues, que hay de excepciones al arbitraje, a malas praxis, pero por líneas generales es una buena forma de resolución de conflictos aceptada en nuestro ordenamiento. Es más, recordemos que los conflictos derivados de la contratación del seguro de complementario de trabajo, de la contratación del SOAT, de los seguros de salud, se resuelve a través del arbitraje que se encuentra administrado por su salud, por la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, el Estado vuelve a ratificar, oye, el arbitraje es bueno. El Estado ha aperturado Arbitra Perú para las controversias de menor cuantía, que hoy tiene un éxito. El Estado ha permitido aquí en el Perú de que el arbitraje pueda ser también en conflictos societarios. Puede uno plasmar dentro del estatuto de una sociedad un convenio arbitral para que cualquier controversia entre esos socios puedan resolverse a través de arbitraje. Es más, también la ley de arbitraje permite de que se resuelvan controversias derivadas en los temas de herencia. Pues si es que el testamento, el arbitraje testamentario, ahí el testamento consigna una cláusula arbitral, pues se va a tener que resolver esas controversias derivadas sobre la disposición de esos bienes a través de un arbitraje. Además de ello, hoy por hoy, el arbitraje de consumo. Entonces, ¿qué lectura internacional puede existir sobre el arbitraje en el Perú? Y es que el Perú como Estado ha aceptado el arbitraje. Y ya nuestros jueces en materia comercial tienen cierta práctica.
Pues a diferencia de que hace unos años que no sabían ni siquiera qué era el arbitraje, en algunos casos, no todos, obviamente, pues ahora ya existe controversias. Es más, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre casos específicos cuando se comenzó a utilizar las demandas de amparo para tratar de frenar el arbitraje. Entonces tenemos que darnos cuenta de que esta elevada práctica arbitral nos ha llevado a que tenga una protección sin duda constitucional. Tenemos una protección constitucional dentro de la práctica, como les digo, fallos del Tribunal Constitucional, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, el Perú es una buena opción para ser sede dentro del arbitraje. Luego tenemos una ley de arbitraje que siempre es destacada dentro de la comunidad internacional de arbitraje. Como le dije anteriormente, hemos seguido la ley modelo UNCITRAL, hemos dado algunos pasos distintos que nos hacen diferente. Les doy un ejemplo. En el Perú, hoy por hoy, se puede ejecutar las decisiones del tribunal arbitral, ellos mismos pueden ejecutar sus decisiones, siempre y cuando las partes lo hayan pactado. O el reglamento lo determine así, el reglamento del centro de arbitraje. Esto es una ventaja que no la vas a encontrar en otro país. ¿Y qué nos permite? Es que recordemos algo, dentro de la cultura del comercio existen controversias, sí, pero no todas las controversias tienen que ser resueltas en la vía de ejecución, todas las controversias tienen que ser ejecutadas forzosamente. Muchas veces, haciendo un análisis económico, los empresarios prefieren irse a arbitraje, termina el proceso arbitral con el laudo y acatan el laudo. No siempre necesita la ejecución forzosa. Y ahí es donde tiene especial importancia nuestra ley. Nuestra ley permite de que esa ejecución la puedan realizar el tribunal arbitral. Ahí yo tengo ciertas comentarios en relación a la práctica de la ejecución arbitral en el Perú. A pesar que la ley lo establece, por ejemplo, la mayoría de centros de arbitrajes en sus cláusulas modelos que orientan, no le consignan esa oportunidad, oportunidad de que el propio tribunal lo ejecute. Así también la mayoría de reglamentos arbitrales de las instituciones en el Perú, de los centros de arbitrajes en el Perú, tampoco establece un mecanismo especial para lo que es ejecución del laudo arbitral. Y así también los propios árbitros, muchos de ellos no tienen experiencia en lo que es ejecución, entonces prefieren no hacerla. Sin embargo, la ley ha sido benevolente para la práctica arbitral. Y esto es algo muy importante. Un tribunal arbitral, sin duda alguna, puede, pues, al momento de ejecutar, calcular los intereses legales, las penalidades, las moras, hasta el momento del pago, puede hacer inventarios, puede hacer una serie de cosas que ayudaría a disminuir la carga de ejecuciones a través del proceso, al proceso ordinario. Y ahí me quiero detener también en algo que es muy importante, es que si es que nuestra ley permitiera de que el auxilio judicial que tienen los árbitros para poder ejecutar las medidas cautelares se lo dieran a la ejecución del lado arbitral, esto sería mucho más rápido y habría justicia inmediata. ¿Y por qué? A pesar de que algunas personas pueden estar en contra de lo que yo digo, cuando tú le das un lado a un juez para que lo ejecute, el juez no revisa el fondo. El juez lo ejecuta tal cual, salvo haya pues un pedido de suspensión con una garantía, como lo contempla la ley, se pueda detener el arbitraje. Pero sin embargo, si es que solamente es una situación de esa naturaleza, tranquilamente, si es que el juez le da el auxilio judicial al tribunal arbitral para ejecutar forzosamente cuando no quieran las partes hacerlo voluntariamente, esto sería rápido. ¿Y cómo se controlaría? Podrías decirme, ¿cómo se controlaría esto de aquí? Podría existir esos excesos. Y es que para eso está el recurso de anulación, pues. Si tú tienes un recurso de anulación, ahí está el control judicial. Y sin duda alguna, ¿no?, respetando las garantías constitucionales. Ahora, cuando estábamos conversando sobre... otro de los puntos importantes es que el convenio arbitral, de acuerdo a la legislación peruana, permite
la intromisión de terceros dentro del arbitraje, los no signatarios, como le denominamos en el arbitraje. Esto es que algunas partes, ¿no? Por la misma actividad dentro de la ejecución del contrato o al momento de su celebración, a pesar de no haberlo firmado, pueden ingresar dentro del arbitraje. Y esto es algo muy importante y muy celebrado en la comunidad internacional sobre nuestra ley peruana. Entonces tenemos una buena ley, tenemos práctica y tenemos protección jurídica, lo que hace atractivo el Perú como sede de arbitraje. Ahora, esto es importantísimo. La Convención de Nueva York de 1958, como lo había comentado, el Perú la ha suscrito. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca esta norma supranacional? Esta norma supranacional lo que busca es que se protege el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales, que ella lo denomina sentencias arbitrales, dentro de tu estado u otro que haya ratificado esta convención. Esto es algo muy importante. Además de eso, el reconocimiento del acuerdo arbitral, del convenio arbitral. Entonces, básicamente, al nosotros habernos inmersos dentro de la Convención de Nueva York y también de la Convención de Panamá de 1975, estamos dando seguridad jurídica, ¿no? Para que extranjeros puedan venir aquí a resolver sus controversias como dentro del arbitraje internacional, ¿no? Y tenemos centros arbitrales, tenemos árbitros con amplia experiencia en la tramitación de arbitraje, lo que nos hace a nosotros, hoy por hoy, ser una buena propuesta dentro del arbitraje comercial internacional. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, mira, hay un detalle y, bueno, el caso es pues que a veces el árbitro aduce, ¿no? Yo no tengo coerción. Entonces, al no tener coerción, quien tiene coerción es el juez. Y siendo así, bueno, la ejecución forzosa la tiene que realizar el juez. Entonces, habiendo una norma que le permitiría, en condicional, usted es el experto, lo precisará, por favor, cómo entender esta parte, porque de repente los ciudadanos dicen, ya, muy bien, yo acudo al arbitraje, tengo una sentencia, todo bien, pero necesito que se ejecute, o sea, y en ese momento, si la ejecución es material, o incluso el tema de un embargo, ¿no? Se traba embargo y para levantarlo. Entonces, esa parte ya está del todo esclarecida, un favor. Sí, gracias por tu pregunta. Mira, cuando se trata de medida cautelar, el árbitro, al momento de resolver la cautelar, va a disponer que se ejecute la cautela. Sin embargo, como no tiene facultades coercitivas, él no le puede ordenar algo a una autoridad pública, ¿no? Entonces, si es que él hace de conocimiento y si es que la autoridad no hace caso, puede pedir el auxilio del juez. Puede pedir auxilio judicial para que el juez con sus facultades coercitivas haga cumplir esa medida cautelar. Lo que yo digo es lo siguiente: la ley de arbitraje establece de que el tribunal puede ejecutar sus propios laudos. Entonces tú me vas a decir, él no tiene facultades coercitivas y tampoco está bien que se las den, y no quiero tampoco que se las den, no es mi posición que le den facultades coercitivas al tribunal arbitral. A lo que yo os digo es que así como se presta el auxilio judicial para ejecutar las medidas cautelares, también se podría prestar auxilio para ejecutar decisiones contenidas en laudos arbitrales, siempre y cuando obviamente tiene que tener ciertas características, no afecte derechos de terceros, por ejemplo. Si es que hay un tercero que interviene, por ejemplo, tercería de propiedad, que comúnmente cuando vas a ejecutar, vas a encontrar una tercería de propiedad, ese tercero, cuando hace de conocimiento al tribunal arbitral, el tribunal arbitral obviamente tiene que rechazar, porque esa persona no ha firmado, no ha suscrito el convenio arbitral, no es parte del convenio arbitral. Entonces tú no la puedes ingresar a la ejecución. Entonces hay límites, sin duda alguna, pero la pregunta es, ¿en el comercio se necesita siempre para ejecutar decisiones facultades coercitivas? No,
Muchas veces de ello para el tema de liquidar, para poder liquidar las penalidades, determinar las moras, determinar los intereses legales o los intereses pactados, no se requiere ir a un juez. Tranquilamente lo puede hacer el propio tribunal arbitral. Ya también hubo una modificación en la legislación vigente en donde prácticamente se le ordena al tribunal arbitral que cuando se trate de controversias que tengan incidencia en actos inscribibles en el registro, se registre como una anotación de demanda, etcétera. Entonces, si es que ya se le ha dado esa facultad al tribunal arbitral por ley para que lo haga, pues tienes una facilidad de poder darle un poco más de fuerza al momento de ejecutar. Ojo, vamos a suponer, la persona dice, pero bueno, si es que no puede ejecutar, bueno, si no te gusta la ejecución por el tribunal arbitral, utiliza la ejecución judicial, pero te ahorraste todo el proceso, porque el proceso terminó en una sola instancia. Si te vas al Poder Judicial, mínimo son dos, y más largas, obviamente. Ahora, también hay una característica importante, que la especialidad del árbitro es algo que te va a dar cierta seguridad jurídica. No se trata cuando tú eliges al árbitro, tiene que ser responsable. No se trata de que elijas al amigo. Se trata de que elijas al profesional más idóneo para ese tipo de controversia que tú vas a iniciar. Que sea especialista no solo en arbitraje, tiene que tener especialidad de fondo para que pueda resolver con sujeción a un debido proceso arbitral y además de eso, con sujeción a la ley de fondo, para tener una garantía de que vas a tener un resultado justo y de acuerdo a la legislación vigente. Eso es muy importante. Muchas veces hay arbitrajes que han tenido fallas por eso. Escogen al amigo y ese amigo, a pesar que no debería aceptar el cargo, ¿no? Por el deber de revelación que tiene y obviamente por principios éticos, porque puede haber un conflicto de intereses, sin duda alguna, eh, ha generado anulaciones de laudos. Pero en la práctica peruana encontramos que si hablamos de porcentaje, pues la mayor cantidad de laudos arbitrales no son anulados. Entonces, y esto nos da seguridad jurídica para poder confiar en la justicia arbitral. Correcto. Bien, ahora hay un tema, digamos, no necesariamente controvertido, pero que amerita que un especialista, como es su caso, doctor, desde dentro de lo que es el mundo del arbitraje e incluso de la academia, usted es docente y tiene que ver con esta esfera incluso del desarrollo del conocimiento, eh, siendo una justicia privada, estando establecido controles y autocontroles, y sin embargo, visiblemente en lo que es a la contratación pública, ha habido algunas insuficiencias, habría que hacer algunos ajustes. A ver, un tema muy concreto. ¿Qué se esperaría? ¿Qué se esperaría de los arbitrajes institucionales? Y también de los ad hoc, pero hablemos de los institucionales. Como idea suelta, yo que no tengo la experiencia que usted tiene, pero ¿qué tanto las buenas prácticas corporativas, mira, en ese orden, a la cual uno se adhiere obviamente, no es legislación, es una esfera que trasciende lo que es una ley escrita, usted me entenderá, pero también lo otro, usted hablaba del análisis económico del derecho. Mira, buenas prácticas corporativas y cómo el análisis económico del derecho en la parte pertinente, correcto, podría ser un marco de referencia para hacer estos ajustes. Como una institución, en un arbitraje institucional, podría mejorar, correcto, no sé si el compliance, pero mejorar esa regulación interna, esos ajustes internos, para que finalmente pues en la sociedad
vean a los árbitros como debe de ser, porque lo que más resalta a veces, así como en las noticias, ¿no? Es la parte mala, y aun cuando esta no sea grande, pero es lo que resalta, lo que es noticia. Pero ¿cómo hacemos entonces para transmitir a la población que, miren, nosotros también estamos sometidos a reglas de buen gobierno corporativo, y es más, tenemos esta filosofía que incluso tiene algún basamento en el análisis económico del derecho, y nos permite entonces, miren, plantear a manera de autocomposición, autorregulación, este estándar? ¿Qué le parece, doctor? Mira, gracias por tu pregunta. Yo lo que pienso ahí es de que en sí el propio árbitro debería tener un autocontrol, debería basarse por sus principios éticos. ¿Por qué? Si tú eres una persona que te vendes a una parte, ¿tú crees que esa parte te va a volver a contratar o va a poder confiar en ti? El que se vende a una parte se vende a la otra. Entonces, si tú quieres tener un posicionamiento dentro del mundo arbitral que es voluntario, tus deberes éticos deben ser relevantes, deben ser resaltantes para que las personas puedan confiar en ti y designarte como árbitro. Eso es uno. Número dos, pienso yo que es por eso que el Estado, ¿no? Tratando de solucionar el problema, ha comenzado a disminuir el arbitraje ad hoc, le ha puesto una barrera económica hasta este monto, nomás que casi son como $12,000, ¿no? Se puede ir arbitraje ad hoc cuando el arbitraje, dentro de una de las partes dentro del arbitraje es el Estado. Entonces, lo que ha hecho el Estado es diciendo, ¿sabes qué? Prefiero y confío en los centros arbitrales. Y los centros de arbitrales, al haber generado esa confianza que le está dando el Estado, tienen que ver no solamente cuestiones de transparencia, estimado amigo, lo que tiene que hacer es tratar de encontrar dónde está la incidencia. Yo no puedo hacerme de la vista gorda de los problemas que han afectado por el uso inadecuado del arbitraje. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Una persona, un proveedor del Estado, comete pues un acto de corrupción, ojo, no en el arbitraje, lo comete dentro de la contratación pública. Entonces se dan cuenta, comienza la investigación penal y ¿qué es lo que hace? Se va a arbitraje y comienza el arbitraje para cobrar. Porque obviamente el arbitraje, como es rápido, lo van a utilizar como un mecanismo para cumplir el fin, porque el acto de corrupción no es el fin en sí mismo de corromperse, sino lo que se está buscando es tratar de tener un desmedro económico al Estado para poder tener una ganancia ilícita, ¿no? Una utilidad económica ilícita o patrimonial ilícita. Entonces utilizan el arbitraje o han utilizado de mala praxis el arbitraje para utilizar como el cajero expeditivo y poder defraudar al Estado. Entonces, si nosotros vemos que el árbitro me puede decir, pero yo no sabía, el centro de arbitraje yo tampoco sabía, ¿no? Pero vamos al fondo. Eso está documentado. Ha habido casos, pocos, pero ha habido. Sin la participación y sin el conocimiento del árbitro. Entonces, yo pienso que no se trata de cambiar la ley, sino se trata de entender el problema y comenzar a tener una autorregulación de los centros de arbitraje. En el centro de arbitraje de la organización que yo represento, hemos solicitado a que las partes, al momento de presentar su solicitud y respuesta a solicitud arbitral, puedan declarar bajo juramento que si existe una controversia de índole penal que esté relacionada con las pretensiones. Para que el árbitro sepa, pues. El árbitro tiene que saber, pero es que no podemos hacernos de la vista gorda. Ha habido casos, igual también ha pasado, por ejemplo, en uno de los casos más relevantes que han utilizado el arbitraje contra personas ya fallecidas, pues, ¿para qué? Para aprovecharse de su patrimonio. Entonces no podemos hacernos de la vista gorda y tenemos que abordar el tema con madurez. Este es el problema como mecanismo, como centro de arbitraje, como árbitro, puedo prever de que hay un perjuicio con un uso inadecuado. No es que el arbitraje esté corrompido, sino es que han utilizado mal el arbitraje. Es como un arma, la puedes utilizar para defenderte y la puedes utilizar para hacer daño. Entonces, ahí es donde tienen los usuarios y los que forman parte de la práctica arbitral, los tribunales, los centros de arbitraje, los secretarios, estar atentos a este tipo de circunstancias para encontrar una regulación interna que permita detener.
ese tipo de malos usos del arbitraje. Eso es algo desde mi perspectiva, y ahí juega lo que tú dices, el compliance, las buenas prácticas corporativas. Hay que tratar de tener bastante cuidado para prevenir este tipo de incidencias. Correcto. Entonces, el tema de estos principios que usted refería, la transparencia, que sumado de repente, no sé si es un principio necesariamente de buenas prácticas corporativas, de la previsibilidad, ¿cierto? Así es, ¿Qué así es. tanto se puede esperar determinada decisión? Y ello ayudaría bastante. Y eh, el tema este de COS, el análisis económico del derecho, cuando dice lo siguiente, ¿no? Los costos de transacción, ¿cierto? En la esfera privada, pero también yo me preguntaba por eso un poco profanamente, si habrá sobrecostos de transacción ya en la esfera arbitral y, por qué no decirlo, en la esfera incluso jurisdiccional conocida, los juzgados, donde, bueno, pues veámoslo en su real dimensión. Si uno dice, no, yo pago un arancel en un juzgado, sí, pero si ese proceso demora años, si encima no hay previsibilidad, mira, eso hasta puede ser cuantificado y cómo se están trascendiendo hasta principios propios del mercado. En materia arbitral, de igual manera, o sea, lo que usted señala, seamos consecuentes, correcto, con la formación jurídica, y si hay una parte donde se explique este fenómeno desde la economía, pues tanto ello podría también ser un marco de referencia. A veces los comerciantes, los empresarios, podrían verlo así, ¿no? Es decir, bueno, comparativamente la sede jurisdiccional, el juzgado, con el centro de arbitraje, en dinero o en tiempo o en lo que es tangible comercialmente, me sirve para sopesar. Entonces, habría que tener claro aquello que se está transmitiendo como arbitraje para que el ciudadano valore, ¿cierto? Y se hagan los ajustes. Así es. Y es muy importante el asesoramiento al momento de redactar el convenio arbitral. Y esto es algo muy importante. La mayoría de centros de arbitrajes y también Peruvian Chamber of Business tiene una cláusula modelo, y quiero resaltar el nombre, modelo, que significa para que tú lo adaptes a la realidad del contrato o acto jurídico que estás celebrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Copias y pegas y de repente ese convenio arbitral no te es útil para la realidad que estás pactando. Por ejemplo, te hago un ejemplo. Una persona ve nuestra capacitación, nuestra charla, dice que bueno es el arbitraje, copia un modelo de un centro de arbitraje y lo pega en un contrato pequeño. Y de repente ese convenio arbitral establece que sean 3 árbitros. Entonces tú dices, voy a pagar tanto, de acuerdo a la tabla de honorarios de ese centro de arbitraje, para esta pretensión que es menor, no tiene sentido, análisis económico del derecho. Entonces, ¿cuál es la importancia? Si tú quieres someterte a arbitraje, pues comunícate con un especialista en la materia para que te ayude en la redacción del convenio. Y si vas a elegir una institución arbitral, llámale, escríbele. Ellos gustosamente van a querer ayudarte para darte orientaciones sobre el convenio arbitral, y que no sea un convenio arbitral que, lejos de buscar una justicia rápida, sea una barrera para acceder a la justicia. Entonces, esto es muy, muy importante. Y también es importante la capacitación de los abogados, de los abogados que redactan contratos, los que realizan derecho comercial, derecho civil patrimonial, para poder redactar un convenio arbitral que sea, pues, rápido y ligero, para poder iniciar un arbitraje y se alcance la justicia que estamos buscando. Esto es algo muy importante. Ahora, doctor, entonces, a ver, en materia pues de la presente realidad, ¿no? Y uno dice, bueno, estamos en un mundo en pandemia, el mundo ya cambió, lo que era la realidad antes de la pandemia no va a volver a suceder. Y mire, el escenario en el cual ahora incluso compartimos esta disertación a cargo de sus conocimientos valiosos y la institución que usted representa, muy prestigiosa. Entonces, en este escenario de pandemia,
el comerciante, el empresario, el emprendedor, bueno, celebra un comercio, celebra una contratación electrónica, comercio electrónico, ¿no? Se pone en contacto con sus pares o con quien fuera y provee servicios, etcétera, bienes y servicios. Pero lo puede hacer también internacionalmente. Y Ujú. bueno, él abocado a lo suyo, bueno, a producir el bien o servicio, que es de su especialidad, no entiende de estos detalles técnicos jurídicos y de repente de allá, del otro país, le llega la respuesta, ¿no? Sí, mira, interesados en celebrar el contrato, en celebrar la operación va, pero te estamos de paso enviando este documento. Cualquier controversia Ya, jurídica, bueno, se someterá a la jurisdicción de tal centro de arbitraje, de tal país, etc. Entonces, el emprendedor, el empresario dice, bueno, ¿cómo entiendo esto? Eh, eh, si lo firmo por la necesidad simplemente, prácticamente es un contrato de adhesión, o si puedo negociar, de repente no. Y si lo firmo, ¿a qué me estoy ateniendo? Porque voy a involucrar patrimonio, capitales. Y busca al abogado, lo que usted dice, al especialista. De repente ya no basta que sea un abogado, ni siquiera alguien que conoce arbitraje, sino que ya tenga la especialidad en lo que es el arbitraje internacional. Entonces, en este caso concreto, claro, habría que ver la legislación del país a la que uno se adhiere. Pero a ver, hablemos de un país cercano. Yo no sé, Chile usualmente tiene trato comercial continuo con el Perú. Imaginemos que habría que realizar ello con Chile. Entonces, el empresario en ese escenario hace la consulta y dice, ok, me voy a someter entonces a la legislación chilena, a un centro de arbitraje ahí en Chile. ¿Cómo sería esto, doctor? ujú. Gracias por tu pregunta. En principio, lo que tendría que verse, si es que antes de firmar ese convenio y ese contrato, es revisar la normatividad, a ver si la normatividad civil o en materia contractual de ese país, llámese en este ejemplo el de Chile, pues te resulta beneficioso o te resulta justo para que te den la opinión. ¿Sabes qué? Estas son tus obligaciones legales y hasta aquí es donde tú tienes que obligarte, más allá no, y ver si es que realmente eso le es favorable o no. Ese es en principio. Segundo lugar, hay que ver qué institución arbitral es la que va a estar a cargo en el caso de que tengas una controversia. A ver si es que el centro de arbitraje existe o pues tenga cierto reconocimiento en el mundo arbitral. Esto es importantísimo. Entonces, esto se tiene que identificar un especialista para que pueda, pues, absolverte esta consulta y decirte, mira, ¿sabes qué? Esto es las obligaciones, estos son tus deberes y esta es la fórmula. Entonces, te da tu opinión si es que vamos a poner o no vamos a aceptar. Ahora, eh, la Cámara de Comercio de Santiago, Santiago es una de las más conocidas y tiene experiencia arbitral, pero hay que ver la norma de fondo, ¿no? Para poder analizar si le va a resultar beneficioso o no. Entonces, estos detalles necesariamente tiene que pasar por un especialista que conozca este tema. Correcto, entonces a tener un poco de cuidado en ello y bueno, eh, por la actual coyuntura a nivel mundial, seguramente vamos a tener que celebrar este tipo de contratos y contratos electrónicos. Y a ver, acerquemos esta problemática de repente ya al común de las personas. Entonces las personas dicen, bueno, yo participo de las redes sociales, estoy en Facebook, y bueno, alguien que un poco más hace negocio de Facebook dice, ojo, si yo publico en Facebook, hay determinados parámetros, pero ya trascendiendo esos parámetros ya tiene un costo. Entonces, eh, bien, tengo que pasar la tarjeta y no me fijo en ese detalle del tema de jurisdicción. Y de pronto, bueno, llega una cuenta pues de Facebook que uno pretende cuestionar y haciendo la inicial consulta le dicen, oye, esto no lo va a resolver un juez civil constitucional de Lima,
tampoco un centro de arbitraje. Tú te has sometido al fuero arbitral de tal lugar, de tal estado, yo no sé si es en Estados Unidos, me imagino que sí, y lo que usted dice, mira, la legislación allá no es tan, no sigue esta tradición positivista, allá hay mucho de la costumbre, el Commonwealth, entonces, oye, mira, eh, tendríamos que ver qué tanto amerita ese despliegue. Entonces, en ese escenario, que ya incluso podría involucrar al común de personas, el caso de Uber, el caso de redes sociales, donde de algún modo un común ciudadano contrata con de pronto entes, mira, entes y tenga algo que reclamar. Eh, ¿Qué le podemos decir al ciudadano de a pie, como mi caso? Mire, lo que yo le recomiendo siempre es tener una opinión de un especialista. Por ejemplo, es más, para el tema de comercio electrónico, para el tema de los emprendedores, las cámaras de comercio como la que me ha invitado, pues tiene un gran protagonismo porque deben orientar, así como lo están haciendo a través de esta disertación, orientar a sus miembros sobre el adecuado uso del arbitraje para que no cometan un error que les sea perjudicial. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Entonces, las cámaras de comercio siempre juegan un papel importante. Es por eso que la mayoría de cámaras de comercio en el mundo tienen un centro de arbitraje y orientan y capacitan para que esos ciudadanos que confían en esa Cámara de Comercio pueda pues brindarle esas expectativas a no tener estos problemas. Definitivamente para los empresarios peruanos, y les digo, los empresarios peruanos que celebran contratos, sea electrónicos o contratos físicos en el extranjero, pueden ofrecer con seguridad pues el arbitraje con sede en el Perú por todo lo que hemos comentado en esta reunión, y más aún, yo estoy completamente convencido que su contraparte contractual, la otra parte dentro del contrato, va a analizar, va a darse cuenta de que el arbitraje en el Perú pues es un arbitraje respetado y va a poder utilizar esta sede. Ah, correcto, entonces estoy de ida y vuelta, pues, así como bueno, me piden someterme a un fuero arbitral de otro país, podría yo ofrecer Así un es. fuero nacional y en el cual me sienta más conforme y podría hasta replantear, decirle, mira, ¿y qué te parece más bien este fuero? Y te doy las seguridades, tú dime qué información necesitas del centro, de la Cámara, lo que fuere la institución, y bueno, más bien te ofrezco esto. Mira, hay un marco que ahora usted ha podido explicar con bastante detalle, hay un marco regulatorio, incluso constitucional, por un lado, y por otro lado hay una experiencia, hay una práctica, y de repente en lo que es el acuerdo, la Alianza del Pacífico, bueno, hay también una cobertura, México, Chile, Perú, Colombia, de repente verlo así, doctor. O sea, Así es. eh, finalmente los árbitros, los abogados, coadyuvan ese esfuerzo, no solo de integración de países, pero esa integración comercial. ¿Qué opinión le merece la Alianza del Pacífico como posibilidades para este arbitraje internacional? Por supuesto, muy buena. Es más, hay un centro de arbitraje que tiene relación con el comercio del Pacífico, Asia-Pacífico. Sí, eso es algo muy importante. Ahora, lo que tú me dices en relación al ciudadano de pie, yo pienso que hay algunos elementos que les voy a compartir ahora que son importantes para, por lo menos, detectar que hay algo que no está bien. Por ejemplo, lo primero que tienes que ver cuando veas, tú te dan a firmar un contrato y ves que en el contrato hay un convenio arbitral, dice arbitraje por un lado, primero especificar qué comprende el arbitraje. Si es que comprende el convenio, la nulidad, la ejecución, la celebración, ver. Ah, bueno, perfecto. Es relación a este convenio, perfecto. ¿Cuál es la sede? ¿A qué centro o arbitraje han designado? ¿Por qué? Porque eso te va a ver, entras a internet, entras a las tablas de honorarios del centro y vas a ver cuánto podrías pagar si es que vas a demandar o ser demandado. Entonces,
tú puedes indagar, si es que no está colgada su tabla de honorarios, puedes llamar o escribir para que te den la información actual. ¿Sabe qué? Voy a hacer un convenio, quiero saber si es que este precio que me está, este convenio está bien para este contrato. Bueno, y te pueden dar cierta orientación. Lo otro que tienes que tener en cuenta al momento de firmar el contrato, si son contratos de cuantías menores, ¿por qué vas a poner 3 árbitros? Pues es algo descabellado. Entonces tú tienes que, son parámetros que cualquier persona puede darse cuenta si tiene unos pequeños tips sobre el arbitraje, ¿no? Ver si el centro de arbitraje está bien su nombre, si está determinado bien, porque no vaya a ser que ponga un centro y le han puesto un nombre diferente y no existe. Entonces va a tener una patología que va a generar una demora al iniciar el arbitraje. Entonces, son pequeños detalles, ¿no? Por la cuantía, determinar el número, si es que es 1 o 3 árbitros. No hay 2 ni 4, 1 o 3. Si es que se trata de cuantías menores, también hay que buscar, hay centros arbitrales de reconocido prestigio que también tienen arbitraje low cost o arbitraje más económico. En la organización que yo represento tenemos una tabla de honorarios para arbitrajes que son arbitrajes ordinarios y los arbitrajes de menor cuantía, para que puedan tener acceso. Entonces, todos esos detalles tenemos que ver al momento de firmar un contrato. O sea, ya podemos tener por lo menos ciertas ideas que nos orientan a si es que este arbitraje está bien o está mal. Excelente, doctor. A ver, una última pregunta, si me permite. Sí. Veíamos en la parte inicial de esta disertación cómo se presenta el escenario internacional, por dónde está la demanda, ¿sí? Y lo macro, ¿cierto? Estos temas que involucran incluso a países. Y bueno, ahora volviendo a nuestra realidad, lo micro, yo no sé, el concepto de repente más que oferta y demanda, si hablamos de mercado, es demanda y oferta. O sea, todos pueden ofrecer, pero ¿por dónde está la demanda? Dado el prestigio suyo, el de su institución, muy reconocidos, eh, ¿por dónde viene una demanda? ¿Qué empresarios, de qué rubro me refiero, vienen requiriendo estos servicios y cuáles le siguen? Entonces, para ver más o menos en este escenario de pandemia, qué posibilidades, por reflejo, ¿no? El resto de empresarios podrían ver, oye, mira, nuestro rubro se está involucrando en el arbitraje y ¿por qué no más? Ya hay una experiencia en ese rubro. Y de repente, rubros, me imagino, no tan comprometidos, no tan partícipes de esta posibilidad, habría que reevaluar. ¿Qué rubro es el que más está requiriendo estos servicios de arbitraje en materia comercial? Y si es internacional, mejor. Mira, en el comercio vas a encontrarlo transversal. Tienes en el comercio textil, en el comercio, en el comercio de productos de alimentos, lo tienes en todo, en todo tipo de comercio realmente. ¿Por qué? Porque casualmente puedes buscar al especialista, pues. Mientras que de repente, no lo sé, te voy a poner un ejemplo. Hidrocarburos, petróleo, gas, pequeñas plantas minoristas tienen una controversia entre ellos. El juez con la justa va a saber el gas que utiliza si es que utiliza una cocina a gas, salvo que puede ser que una persona haya tenido un trabajo, una expertise, pero en un arbitraje tú puedes buscar el abogado, árbitro de derecho que tenga el conocimiento del tema, tú lo puedes elegir y si no se ponen de acuerdo las partes, el centro de arbitraje, si es una organización seria, va a buscar a una persona idónea con experiencia en el tema que tú estás viendo. Yo no desmerezco la función de los jueces. Hay jueces que son sumamente especialistas, sin embargo, no pueden ver la totalidad de los problemas. Hay mucha carga y esto, al tener mucha carga, disminuye la calidad de las sentencias. Y además de ello, puede que un tema específico, justo el tuyo, no sea el de su expertise. Puede ser. Entonces, eso te da una justicia más real en el arbitraje. Por eso es importante. Y como te digo, alimentos en el sector energético, en el sector comercio pequeño también, sí, en comercio electrónico también. Ojo, que acá viene algo muy importante. Tú eres un proveedor nuevo, has iniciado, como usted lo menciona, has iniciado en el tema del comercio internacional, nadie te conoce todavía, recién estás entrando al mercado. Si tú pones una cláusula arbitral con un centro de arbitraje que por lo menos la gente pueda entrar y pueda ver que es una institución seria,
eso le va a dar garantía a tu contratación. Le va a dar un plus. ¿Por qué? Porque la otra parte va a buscar, va a ver que es una institución seria. Ah, bueno, si no me cumple, demando arbitralmente, pues. ¿Me entiendes? Si tú pones un centro de arbitraje que nadie lo conoce, que no tiene conexiones o prestigio internacional, no va a querer la otra parte pactar un convenio arbitral con ese centro, ¿me entiende? Entonces, esto es muy importante. Ayuda también a brindar esa garantía, ese respaldo en la seguridad. Si tú no cumples, bueno, ahí está el centro de arbitraje que va a resolver la controversia si yo no cumplo o tú no cumples. Excelente. Entonces, fomentando pues en O Economía, este pequeño y modesto espacio, fomentando la cultura del arbitraje como una posibilidad de solución de controversias, en este caso comerciales, y para lo cual pues ya se cuenta con alternativas como las que ustedes ofrecen, con un alto nivel de especialidad y sobre todo de prestigio. El prestigio, la reputación, como cualquier empresa, de repente, ustedes y los empresarios y cualquiera lo va a entender de esa manera. Entonces, cuando al empresario se le dice, mira, tú prestigias tu marca, tu actividad, prestigias tu nombre, bueno, igual un centro de arbitraje tiene que hacer lo mismo y ese es su intangible que finalmente, de repente, es lo que marca la diferencia y a eso se refería usted cuando señala, pues, bueno, eh, la necesidad, pues, de contar con ese soporte, si ya ahora, en este escenario de pandemia, los comerciantes, los empresarios empiezan a contratar o ya estuvieron contratando con otros países, con empresarios de otros países, tomen en cuenta estas otras alternativas. Y claro, cómo no, esas sinergias que podemos ir generando, las cámaras y las demás instituciones, hacia este esfuerzo. Y mejor aún, Claro que sí. si como usted señala, hasta hay bonos o precios promocionales accesibles, sin entonces olvidar esa misión que se tiene también de cooperación, de solidaridad, que ahora, en este mundo en pandemia, pues se ha visto, creo, bastante empoderado y ahora institucionalmente. Claro que sí. Impartir justicia también en el arbitraje tiene su componente social, sin duda alguna. Así es, ya en la línea pues de los procesalistas, los maestros Calamandré y no sé, acá cerca Couture, hay una función social que en este caso, desde el arbitraje, esa reputación, esa previsibilidad que tanto acá los árbitros, los centros de arbitraje, las instituciones pueden construir esa posibilidad y de repente si en el Estado, en el Poder Judicial, el tema no es tan sencillo, pero de repente en un pequeño espacio, en un fuero privado, sí es posible, ¿sí?, hacer realidad aquello que mencionaban los grandes maestros. Doctor, muy reconocidos, muy agradecidos a usted y a su institución por estos eh, conocimientos, experiencias, prácticas que usted ha tenido a bien transmitir y esa vocación, pues, eh, de servicio, de sin problemas poder en términos sencillos explicar cada detalle. Sus palabras Muy, finales para despedirnos. muchas gracias por la invitación. Cualquier duda, cualquier inquietud, siempre cuentan conmigo. Un fuerte abrazo. Excelente. Bendiciones. Muchas gracias, doctor. Muy Gracias. reconocidos. Gracias. Esto es O Economía. Gracias.